Y estamos en nuestro programa Andina al Día. Un tema en el cual ustedes se van a interesar, y es que en qué carrera, qué profesiones podrían estar pensando los jóvenes que ya están saliendo de los colegios, o están un poco a decir, bueno, ¿qué posibilidades tengo en el mercado laboral? Este mercado que crece a pasos agigantados, todos los días vemos que hay una nueva oportunidad, hay un nuevo nicho de mercado, hay otras oportunidades, gente que hace diversidad, cosas que no pensábamos antes. Antes no teníamos un celular como este, que podemos hacer miles de cosas, podemos hacer conexiones, videograbaciones, infinidad de cosas. Pero también en el aspecto laboral ha cambiado las tendencias. Para hablar más o menos de qué se trata, responder a algunas preguntas, cuáles son estas profesiones que más se van a demandar el próximo año, los próximos años, hemos invitado al señor Rodolfo León. Él es director de Downing Tip Perú, que es un headhunter de origen australiano. Señor León, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Rivas, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. Sí. Saludos al público que nos ve. Bueno, entonces, ¿cómo ha cambiado el mercado laboral? ¿Qué cosas tenemos? Ahora el tema tecnológico está marcando la pauta. El tema, a ver, tenemos que ver las megatendencias, ¿no? Digamos, porque el tema tecnológico es algo que encaja dentro de todo esto. Donde va a estar la demanda por profesionales en el futuro, que ya llegó, es en atención a lo que hoy día se ve, ¿no? Uno es cambio climático, medio ambiente. Otro es salud, ¿no? Educación. Son grandes áreas donde la gente está demandando servicio, ¿no? Entonces, bueno, y aparte de eso, pues están las profesiones tradicionales, que requerirán profesionales con nuevas habilidades por el cambio tecnológico, ¿no? Entonces, es ahí donde se van a dar las mayores oportunidades de trabajo, ¿no? El manejo de la tecnología, salud, educación, medio ambiente, ¿no? Como cosas novedosas, nuevamente, porque hay actividades como agrícolas, de construcción, minería, que no van a desaparecer, simplemente se van a manejar de manera diferente. Claro, lo diferente que usted menciona es utilizando la tecnologías de riego, de recojo, de procesamiento. Exactamente, ¿no? Y mucho de esto, pues, con tecnología, manejo, pues, de sensores e instrumentos nuevos y diferentes, ¿no? Que proporcionan enormidad de datos en tiempo real. En el Perú, obviamente esta tendencia nos ha alcanzado, pero no sé si a la misma velocidad que en otros países, no digamos de Europa, de Asia, pero de América Latina. A ver, en el rubro en que estamos nosotros, como si me permiten, ¿no? Nosotros trabajamos en el rubro de los sectores llamados duros de la economía: infraestructura, construcción, minería. En los encargos que recibimos de búsqueda de mandos medios y gerentes, todavía no se observa una demanda por habilidades tecnológicas, ¿no? Se sigue buscando aún las habilidades técnicas y las habilidades y las competencias blandas que son necesarias para la conducción de la tarea, pero el énfasis tecnológico es algo que ya se está viendo a niveles de universidad, ¿no? Entonces, es inescapable, o sea, no se puede evitar, tenemos que llegar, ¿no? Pero va a ser arrastrado cuando lleguen las inversiones que demandan cambios de tecnología, cambios de equipo, inversiones de capital que demandan nuevos conocimientos para poder ser manejados. Este autor del reconocido libro El futuro de trabajo y trabajo, ¿no? Del futuro, el señor Alejandro Melamed, decía que se van a destruir algunos puestos, o sea, algunas actividades, pero no se va a reducir la cantidad de empleo en el mercado. ¿Cómo usted lo visualiza? No, es así. Claro, lo que pasa es que hay gente que tiene, es decir, una de las grandes competencias blandas, tal vez la competencia blanda más importante del futuro, va a ser la adaptabilidad. La gente va a tener que poder adaptarse a un mundo cambiante con velocidad, ¿no? Eso puede ser muy duro para unos, puede ser más fácil para otros, pero todos vamos a tener que adaptarnos. Yendo a la analogía esta, por ejemplo, por muchos años
siglos el mundo se movió a caballo y había toda una industria de establos y de servicios para mantenimiento de la caballería, las mulas, los burros que se utilizaban para la fuerza. Viene la industria automotriz y eso desaparece. Desaparece, o sea, todo lo que fabricaban, monturas para caballos, cosas se ven reducidos y reemplazados por los mecánicos. Quién sabe, mucho de eso lograron reentrenarse. Creo que es bastante gráfica la imagen, ¿no? Las cosas cambian, pero crean nueva demanda de habilidades. El desafío para las personas está en tener la disposición, el ánimo para poder reentrenarse, ¿no? Este instituto McKinsey Global también hizo una investigación y determinó que muchas de las actividades que se utilizan y que acabamos de comentar ya se están automatizando, ¿no? Claro, eso es lo otro, ¿no? Digamos, se están automatizando, pero aún así van a requerir gente que las maneje. Déjeme darte algunos ejemplos también, ¿no? Por ejemplo, hoy día nosotros escuchamos como casi todos los días los drones. Los drones son aviones que históricamente hemos visto manejados por pilotos. Sí. Hoy día estos drones están siendo volados desde oficinas con aire acondicionado en algún lugar del planeta remoto de donde están volando. Esa misma tecnología la vamos a empezar a ver en construcción, en minería, en grandes obras, con camiones manejados a control remoto o automatizados. Pero alguien tiene que estar detrás de ellos, es decir, supervisando la operación, conduciendo los vehículos, ¿no? Y manejando los códigos y los programas que se necesitan para que operen determinadas rutinas. O sea, las posiciones de trabajo van a estar ahí, no van a ser las mismas de antes, ¿no? Se necesita gente que haya desarrollado las nuevas capacidades. En el Perú específicamente, ¿cuál diría usted que bueno, si quisiéramos hacer un ranking de las profesiones que en estos momentos van a dar que hablar, van a demandar el próximo año, ¿cuál diría que son? A ver, yo quisiera apostar, el Perú tiene una enorme brecha de infraestructura, ¿no? Ferrocarriles, telecomunicaciones, carreteras, puentes, hospitales. Hay como 100.000 millones de dólares, se habla de 100.000 millones de dólares en déficit de infraestructura. Yo quisiera pensar, digamos, de que las carreras más adelantadas, más demandadas van a estar en ese terreno de la ingeniería, de la arquitectura y todas las carreras afines al desarrollo de infraestructura, ¿no? Muchos community managers, estos influencers, estos, ¿no? que tienen muchos adeptos, han determinado, pues, hecho una encuesta a través del Center of the Future o del World Terminal, que uno de las carreras que obviamente se van a demandar a futuro son los coaches, los que son los conectores de tecnología, los detectives de datos. Efectivamente, va por ahí, ¿no? La gran parte del desafío tecnológico se habla que gracias a esto es que se habla del Big Data hoy día, ¿no? El gran volumen de datos que nos va a llegar, es decir, por la misma facilidad que la tecnología permite para la recolección de los mismos. ¿Quién los interpreta? ¿No? Es decir, el profesional del futuro, bueno, ciertamente hay un montón de ámbitos de trabajo para la gente, ¿no? Desde los artísticos hasta los científicos, pero si vamos por el lado técnico y científico, la capacidad de análisis, la capacidad de manejo numérico, la capacidad de pensamiento matemático va a tener mucho valor en el futuro porque se necesitan esas habilidades para procesar, interpretar y aplicar los datos que se obtienen. Hay sectores que obviamente tienen que empezar a repensar su labor ¿no? en su sector específicamente y ver cómo se van a poder transformar para obviamente ser competitivos y dar esos servicios que prestaban, pero adicionalmente lo que se está demandando, ¿no? Bueno, tenemos un ejemplo icónico, ¿no? IBM, de ser un constructor, digamos, de computadoras, diseñador y constructor de computadoras, se transformó en una gran consultoría, ¿no? Es decir, tuvo que transformarse y renacer con otro perfil en base a su experiencia de manejo de datos para poder brindar este servicio. Sí, perdón, el punto era... ¿Cómo se van a transformar estos sectores? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo hacemos para que
no morir pues en el camino, ¿no? Bueno, los servicios y las tareas, labores que no van a ser desplazadas nunca, son aquellas que tienen que ver con la interacción humana, ¿no? Las que requieren habilidades de comunicación interpersonal, la empatía, y de ahí vienen, digamos, estos aspectos, digamos, de los servicios. Conforme el hombre, el ser humano, la tecnología le permite alejarse de las labores de riesgo, de labores intensivas en esfuerzo físico, va a ir migrando a estas tareas básicamente de servicio, ¿no? O sea, médicos, educacionales, salud, alimentación, entretenimiento, ¿no? Entonces, ese es el campo, el área de conocimiento humano de que no va a ser desplazado, aquel que requiere de sensibilidad, de creatividad sobre todo, ¿no? Usted ha hablado del tema de entretenimiento. Sí. La otra vez me llegó una información acerca de que ya las salas de cine no solo tienen la sala habitual, sino, perdón, la pantalla habitual, sino a los costados también hay una sala. Y no es que se repita, sino es uno solo, Sí. ¿no? Entonces Sí. también está cambiando esta Es lo que la forma de tecnología ofrecer. permite, ¿no? Sí. Ya, en ese contexto, acá hemos hablado que ustedes son de una headhunter. Sí. Pero muchos de repente nuestros amigos no conocen Sí. a qué se dedica, qué cosa le hace específicamente. Obviamente pues son cazadores pues Claro, es decir, de talentos. El nombre coloquial, ¿no? Nos dedicamos a la búsqueda y selección de profesionales, ¿no? Normalmente las compañías que no tienen desarrollada esta capacidad interna necesitan llenar ciertas posiciones y buscan a empresas como la nuestra para en el mercado buscar, identificar y bueno, finalmente pues, después de evaluarlos, reclutar a las personas que requieren. Pero en el Perú es fácil encontrar estos perfiles que les piden sus clientes para obviamente obtener a los mejores profesionales. Y dos, ¿cómo deberíamos nosotros capacitarnos o de repente conseguir ese perfil, no? No, bueno, yo creo que el peruano es bien visto. Voy a relatar una experiencia particular. Hace año y medio nos llegó un pedido de Sudáfrica, ¿no? Por técnicos de maquinaria pesada para minería para una operación que ellos tienen en Mozambique. ¿Ya? Se los conseguimos, se los mandamos para allá, están felices con los técnicos peruanos en Mozambique. O sea, interesante. El peruano es empeñoso, el peruano tiene una ética laboral bastante desarrollada. Entonces, en nuestra experiencia en la búsqueda de gente para las posiciones que se nos ha pedido, nunca hemos tenido dificultad de encontrar personas calificadas. O sea, no se ha dado de que no encontramos. O sea, hay muchas personas y muy bien calificadas. Se lo pregunto porque la otra vez escuché, decía, oye, pero si tenemos personal que podría ser, como usted dice, que hay personal calificado, siempre estamos escuchando que vienen profesionales del extranjero a cubrir ciertas demandas. En algún momento son españoles, en minería se habla de los chilenos. Entonces, Bueno, hay varias razones. Yo mismo trabajé 30 años en una multinacional de gran nivel, digamos, y estuve en asignaciones internacionales. ¿Qué es lo que ocurre? No es solamente el hecho de que no haya el talento acá, ¿no? Sino que estas compañías grandes tienen que movilizar a su gente para darles experiencia, ¿no? Y recuerdo, hubo una época aquí en Perú que la compañía para la cual yo trabajaba teníamos más peruanos afuera que extranjeros acá. No es solamente la ausencia de conocimiento, sino la necesidad de preparar a la propia gente de la organización en un mundo globalizado, ¿no? Claro, porque ahora, sí hay especialidades en que gente, digamos, que tiene un conocimiento muy particular, o puede ser, digamos, de que también se da, hay una operación en un país determinado que fabrica determinadas cosas que la fábrica recién se está instalando acá. Entonces uno tiene que traer a las personas que saben cómo se opera ese negocio, ¿no? Para que explique acá, ¿no? Enseñe, deje escuela. Pero esas son las razones, es decir, no es necesariamente de que en Perú no haya gente suficientemente calificada. Con raras excepciones o cosas muy novedosas, normalmente el peruano está bien calificado. en el Perú, dos sectores que son preponderantes es la minería y la agricultura. Sí. Y obviamente la demanda de empleo, no sé si es mayor en uno u otro, dependiendo Sí. pero en ciertos boom que pasó también es el tema del boom inmobiliario.
ahí, ¿cómo el mercado va a variar? ¿Qué se está buscando ahora? Bueno, la agroindustria sigue siendo una industria en crecimiento, o sea, seguimos encontrando mercados para nuestros productos y evidentemente pues la demanda por personal calificado va a seguir siendo llamada, sobre todo porque es muy tecnificado, ya no es una cuestión empírica, ya se necesita gente certificada, digamos, que sepa manejar estos sistemas de riego, las estaciones, el manejo, digamos, los micromanejos climáticos, entonces vemos que ese es un área definitivamente el Perú va a seguir desarrollando. La minería es un país, Perú es un país minero, ¿no? Es un país que gran parte de su economía depende, digamos, de los precios de los minerales y siempre será un campo en el cual habrá demanda de profesionales. Claro, hay periodos, como en todas las cosas, en que baja el precio de los minerales, las compañías se contraen, ¿no? Pero cuando vuelve a subir el precio, pues vuelven a demandar. Y estamos viendo, parece que se está resolviendo algunos problemas en el sur, se está hablando de nuevas inversiones el año entrante. Sí, claro. Entonces, debemos pensar pues, de que efectivamente pues, esa demanda por profesionales para estos sectores va a continuar, ¿no? ¿Cómo ser y cómo tener, ya que nuestros amigos están atentos a saber cómo podemos tener ese perfil contratable? Bueno, lo primero pues es tener claro a qué sector quiere uno dedicarse y hacer lo más posible para convertirse en un conocedor del área. Tiene que gustarle, tiene que prepararse, tiene que formarse. No, lo otro es cómo me presento. O sea, creo que la pregunta va por ahí. ¿Cómo es que me presento yo? Es muy importante que desde la preparación del currículum se esmeren en poner sus logros. Y aquí, digamos, es casi un consejo que quiero dar a muchos de nuestros oyentes, particularmente los más jóvenes, ¿no? Nos llegan montones de currículums donde la gente lista las funciones que ha cumplido. Sí, pues. Ya, eso al que lo lee no le dice gran cosa. Lo que la persona que está estudiando el caso necesita saber qué es lo que ha logrado, ¿no? Hay gente que pone una recatafila de certificados, de estudios. No es tan importante lo que has estudiado, sino qué has hecho con lo que has estudiado, ¿no? Entonces, es importante que la persona por escrito y en la entrevista al conversar sea conciso en lo que dice y dé ejemplos concretos del aporte que ha hecho, del logro que él ha contribuido, ¿no? Digamos, qué es lo que él ha hecho, ¿no? Porque eso es lo que el interlocutor va a interpretar, digamos, de la real capacidad de la persona. Lo que pasa es que anteriormente los currículos tendrían que tener, pues, ¿no? Para saber, ¿no? Pues ahora, como usted dice, ha cambiado de repente la visión y no solo es tener el papel en la mano para leer el currículo, sino algunos empleadores emplean las redes para conocer a los candidatos. Bueno, ahí es una cuestión ya de una vida prudente, ciertamente, ¿no? Porque efectivamente hoy día la privacidad en realidad no existe, digamos, y conductas que puedan reflejar una personalidad errática o, digamos, inconveniente, digamos, ciertamente van a verse penalizados a la hora de buscar trabajo, ¿no? Entonces, creo que es una recomendación universal que escuchamos hace mucho tiempo. Hay que ser muy prudente primero que nada. Uno tiene que ser auténtico y no exponerse poniendo cosas que pudieran ser perjudiciales, ¿no? Bueno, nuestros amigos ya están escuchando y saben que tienen que poner primero cuáles han sido sus logros y de repente, más allá de tener los cartones y todas esas cosas, saber claro, qué podrían de repente hacer, en qué podrían contribuir al sector donde van. Exactamente es eso, ¿no? Digamos, deben identificar las empresas para las cuales han trabajado, en qué periodo, sus funciones sí, pero deben enfatizar sus aportes, que si lograron aumentar las ventas, que si lograron reducir costos, que si disminuyeron la rotación de la gente, es decir, aquellas cosas, digamos, que son importantes para el negocio en el cual están, ¿no? Pero yo me pongo del otro lado, entonces yo soy el entrevistador y leo todo esto. ¿Cómo compruebo que realmente se incrementaron las ventas que usted me dice? ¿Y cómo compruebo que sí? Pues logramos que todos contribuyeran al buen clima de la empresa. Ahí hay dos cosas, ¿no? El proceso de reclutamiento es, uno, digamos, el entrevistador tiene experiencia leyendo a las personas, uno llega a entender si la persona está siendo veraz o no. Y luego esto se completa con referencias. Uno llama a preguntar al ex jefe, a los ex compañeros, a los ex dependientes, a ver cómo era la cosa, ¿no? Entonces, hay un proceso de verificación. Hay un proceso de verificación. Importante también, ¿no? Saber eso, ¿no? Porque a veces
algunos empleadores reciben pues información falsa, ¿no? Sí. Y sobre eso, entonces la decisión no es bien No, tomada, ¿no? hay el proceso completo de búsqueda y selección es las entrevistas preliminares para determinar si la persona está interesada, ¿no? Y si la persona reúne el perfil, queda en un menú, digamos, que se comparte con el cliente determina, digamos, de estos 10 que me has dado, quiero ver estos 4. A esos 4 ya se les llama una entrevista en profundidad y además se le hacen pruebas psicolaborales con una psicóloga, ¿no? Que es la que evalúa, digamos, su perfil psicológico, sus condiciones para el trabajo, ¿no? Y eso además termina pues con las referencias que decíamos. Entonces se suman la experiencia del entrevistador, las pruebas psicolaborales más las referencias, y es con eso que se hace el informe final para el cliente sobre las aptitudes del candidato. Ahora, hablemos un poco de la coyuntura. Ayer el Ministerio de Economía y Finanzas anunció pues, que se van a transferir 1.000 millones de soles para concluir o impulsar obras públicas, Sí. proyectos de inversión públicos, y obviamente esto va a generar que también el sector privado esté de la mano de esas inversiones y también se va a generar pues empleo directo y indirecto. Claro, la construcción, porque no son solamente 2.000 millones de soles, sino que se ha topado ha habido otro decreto la semana pasada, me parece que es el que autoriza la continuidad de las obras que quedaron paralizadas con todos estos problemas que han habido. La construcción es un gran dinamizador de la economía porque el efecto cascada es muy grande. O sea, se empieza a construir pues y hasta el fabricante de clavos y de pintura y el de alfombras Claro, y el que se vende beneficia, menú, ¿no? porque hace taxi. Efectivamente, ¿no? Digamos, la construcción tiene ese gran efecto dinamizador. Realmente, digamos, su filtración hacia la sociedad es muy amplia. En ese contexto, ¿usted qué diría ahí? ¿Cuáles son las oportunidades? Mencionamos el sector construcción. Sí. ¿Qué otras oportunidades laborales tenemos ahí? Bueno, lo que ocurre es que digamos, cuando se habla de labores de construcción, no es solamente el ingeniero que está en la obra, todas estas compañías detrás tienen un aparato administrativo, tienen departamento de recursos humanos, tienen contadores, tienen financistas, ¿no? Tienen una cantidad de departamentos que necesitan, es decir, que se necesitan para poder llevar adelante la organización. O sea, no es solamente el ingeniero el que tiene la oportunidad, es todo el aparato de gestión administrativo que se mueve detrás de eso. Si usted tuviera que darle un consejo a los padres de familia que nos están viendo y que generalmente presionan a sus hijos para decirle, estudia esta carrera, yo he sido abogado, yo soy ingeniero y por lo tanto tú también lo tienes que hacer, ¿qué le diría? No, yo creo que hoy más que nunca que se sabe tanto, yo creo que las personas tienen que seguir su corazón. O sea, las personas van a ser muchísimo más productivas haciendo aquellas cosas que les gusta hacer, ¿no? Y eso es una decisión, digamos, que los padres pueden orientar, pero no imponer en los hijos. Yo no creo que los padres puedan imponer eso en los hijos. Y a veces los padres no nos damos cuenta, digamos, de que sin decir nada, creamos un estándar que pone presión sobre los hijos. Yo creo que uno padre tiene que ser explícito en conversar con su hijo sobre las posibilidades que tiene, los gustos que tiene y dejarlo ir en la dirección que él siente que va a ser más productivo. Y ahora, el tema de elegir una profesión, algunos dicen, bueno, tendrás que elegir una profesión pues, que te genere mucha rentabilidad, ¿no? ¿Va el tema también por ahí? Bueno, dicen que el dinero no hace la felicidad, pero ayuda, ¿no? Sí. Creo que todos tenemos que buscar un ámbito, digamos, en que nos permita ganarnos la vida, digamos, de manera que nos sea satisfactoria, ¿no? Bueno, no podemos decir que las personas no deben ganar independencia económica. Las personas deben ser económicamente independientes, pero ¿cuánto necesita una persona para ser feliz? Varía mucho. Varía mucho, ¿no? Y tenemos un problema universal casi bíblico, digamos, bíblico, que dice que el problema no es el dinero, sino es el amor al dinero. Claro. Que lamentablemente nuestro entorno político nos parece verificarlos cada día, ¿no? Volviendo a nuestro tema de las carreras del futuro, hay otras que no necesariamente tienen que ver con la tecnología, ¿no? Y que son quizá las tradicionales que van obviamente a evolucionar.
hay algunos que dicen, pues sí, yo soy tradicionalista y voy a continuar con esto, voy a hacer, no sé, ¿no? Sí, yo creo que sí, digamos, pero ¿qué es lo que ocurre? Ahí justamente ayer estaba viendo un pequeño documental en canales de cable, música, los nuevos instrumentos musicales, unas tablas digitales con cubos y redonditas que van creando músicas diferentes. O sea, el músico del futuro no va a tener que saber tocar trompeta o piano o violín. O sea, hay otra familia de instrumentos totalmente tecnológicos que le abren otro abanico de posibilidades musicales, ¿no? Entonces, en ese sentido es que, veamos, ¿quién monta caballo hoy día? ¿Quién anda en carreta de caballos hoy día? Simple y llanamente ya no existe, ya no hay, ¿no? La propia evolución de la sociedad nos va a ir dejando atrás una cantidad de cosas que serán románticas y que podrán cultivarse, como hoy día vemos, ¿no? Gente que todavía hace instrumentos a mano, ¿no? Pero que son más una curiosidad o algo, un elemento romántico que una cuestión práctica, ¿no? Entonces... La otra vez, también como usted, vi un documental y hablaban del tema de las impresoras 3D. 3D. Y que no solo era pues imprimir objetos que uno de repente podía copiar de un modelo, sino que iba más allá, porque decían que una de las carreras del futuro es estos operadores de estas máquinas, pero para de repente generar órganos humanos. Y que eso todavía está en investigación, se está viendo, ¿no? ¿Qué tan cercano es esto, no? No, yo creo que va a pasar más de una generación para llegar a eso, ¿no? Es decir, pero vamos al punto, ¿no? Digamos, las nuevas carreras, para quienes tienen la aptitud y disposición técnico-científica, van por este lado, ¿no? Porque la digitalización es una nueva dimensión de hacer las cosas, no es sentarse en una computadora, ¿no? Es una gama de actividades sorprendentes, ¿no? Y ciertamente va a haber demanda por gente que sea capaz de manejarse, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de que la persona que no sepa escribir en código va a ser un analfabeto. El ¿no? famoso HTML. Es uno de tantos lenguajes, digamos, de que hay, ¿no? Pero vamos, en el futuro, digamos, la persona que no sepa escribir en código va a verse disminuida sería el analfabeto del futuro. Interesante, ¿no? Entonces, todos vamos a tener que aprender a programar, ¿no? Digamos, habrá también escalas de usuario sencillo a profesional, pero será necesario que todos, como en alguna época teníamos que aprender a escribir, a leer y escribir, ahora tendremos que añadir el manejo de códigos. Se dice que en el país alrededor de, cada año se crean alrededor de 200.000, o sea, salen al mercado 200.000 jóvenes al mercado laboral. Pero la capacidad de absorción quizás es el 50%, 60%. ¿Qué tan cierto es esto y qué posibilidades que no se ha visto antes ya tenemos? A ver, lo que sí sé yo es lo que sabemos, ¿no? Que para poder absorber a los nuevos ingresantes al mercado laboral se necesita crecer el orden del 6 a 7%, que no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, ahí hay unas estadísticas preocupantes, porque no hace mucho también salió un artículo que hablaba de un importante porcentaje de jóvenes que son ¿no? Ni estudian ni trabajan, ¿no? Y eso es preocupante. Son problemas sociales, tal vez van más allá de mi ámbito de experiencia y conocimiento, ¿no? Pero, es decir, al final del día, las personas que tendrán mejores y mayores oportunidades para sea como emprendedor, o como dependiente, como profesional dependiente, está en su preparación y en su capacidad de innovación, de creatividad y energía personal para proponer soluciones, ¿no? Cuando uno va a una entrevista, ha cambiado estos parámetros donde uno tendría pues primero que sentarse al borde de la silla, las manos en esta posición, y decir tener cierta característica cultural o gesticular para que sea aceptado. ¿Ha cambiado esto? Yo creo que sí. O sea, hoy día, de nuevo, ¿no? Digamos, siendo que hoy día las llamadas habilidades blandas
han adquirido mucho relieve. O sea, la capacidad de comunicación de la persona, la comodidad con la cual, comodidad y fluidez con la cual se expresa, la seguridad personal que tiene, que transmite a la hora de conversar, son cosas que miramos con mucha atención, ¿no? En épocas en que era el asunto más jerárquico, más cerrado, tal vez no era tan importante. Pero hoy día como te ves, esa capacidad de expresarse sucintamente pero eficazmente, de establecer una conexión empática con el interlocutor, son habilidades valoradas. O sea, ya no me tengo que presentar interno a una entrevista, o eso todavía se ve bien, no es necesariamente un factor que pueda decidir la contratación. No es un factor decisivo porque hoy día no. O sea, que también uno tiene que ver a dónde va a presentarse, ¿no? Digamos, hay ciertas instituciones que son todavía más conservadoras que otras, pero hoy día uno va a cócteles y va a reuniones y ya nadie usa corbata. O sea, los ternos prácticamente han desaparecido en las oficinas, ¿no? La gente va vestida de sport, pero tampoco va a desayunar así shorts, ¿no? Entonces hay que mantener cierto sentido de propiedad y buen gusto a la hora de presentarse, ¿no? A lo que voy es que las reglas, las sociedades ya no son tan verticales como acostumbraban a serlas, ¿no? Perfecto. Entonces, podemos un poco hacer un resumen y que obviamente sí ha cambiado pues, la tendencia, ha cambiado el mercado, ha cambiado nuestra forma también de presentarnos y la forma de cómo nos ven, y han cambiado las profesiones. Sí. Obviamente continúan también las que son tradicionales, pero hay nuevas. Entonces, usted, ¿qué le diría de repente a nuestros amigos de Andina que ahorita nos están viendo y han tomado nota de las cosas interesantes que nos ha comentado? Bueno, uno, para aquellos que todavía pueden estar pensando en qué camino seguir en la vida, que entiendan qué es lo que les gusta y cómo podrían encaminarse. Las universidades ofrecen carreras, si es que ese es su deseo, seguir una carrera universitaria, una que se ajuste a su necesidad, ¿no? Lo otro es que ellos tienen que, desde ahora, entender que la vida les va a dar muchos cambios, que no pueden depender de una sola cosa y que tienen que estar preparados, ¿no?, para aprender continuamente, ¿no?, renovarse, ¿no? Entre otras cosas, a ver, se habla mucho de habilidades blandas y habilidades duras. Las habilidades blandas son muy importantes, más importantes que en el pasado quizás, pero solamente funciona cuando la gente tiene competencia técnica. Las personas primero tienen que ser buenas en lo que hacen. Entonces, cuando tú tienes un grupo de personas que son comparables técnicamente, aquellos que tengan las habilidades blandas más desarrolladas son aquellas que van a destacar y tener más posibilidades. ¿Cuáles son esas habilidades blandas? Uno, adaptabilidad, ¿no? Poder entender, leer circunstancias y adaptarse. Dos, liderazgo. Es decir, liderazgo no tiene que ser un liderazgo espectacular. El liderazgo es una cuestión de tener una idea de qué es lo que hay que hacer, poder conversarla con la gente que los rodea, y que enganchen con la idea y poder llevarlos en esa dirección. Esto va aparejado pues con una habilidad de comunicación clara. O sea que se habla de que una de las habilidades perdidas hoy día es la habilidad de escuchar, ¿no? La gente está más dispuesta a oír para reaccionar que para entender. Lo primero que hay que hacer es entender, hay que aprender a entender qué es lo que le están diciendo a uno para después poder intervenir, ¿no? Señor León, tenemos una pregunta de un amigo de Andina, él es el señor Juan Amílcar, que él dice si nos puede comentar acerca de este tema de los blockchains. Blockchain, no, ese es un tema casi financiero que escapa de mi ámbito de conocimiento, lamentablemente. Blockchain es una tecnología, digamos, de manejo de dinero que no es mi ámbito, ¿no? Y el señor Johnny Lima dice que la tecnología fue posible, ¿no?, por las grandes poblaciones, pero ahora estas grandes poblaciones hacen que la tecnología sea indispensable, ¿no? Pero la tecnología ha estado con nosotros desde siempre, ¿no? Desde la edad de piedra, digamos, las civilizaciones que prevalecieron fueron las que desarrollaron el bronce sobre las de la piedra y luego las del hierro sobre las del bronce, ¿no? Si vemos a situaciones más modernas, eventos terribles como la Segunda Guerra Mundial fueron ganadas en base a tecnología, o sea, y no estoy hablando de la bomba atómica, estoy hablando del radar, del sonar, digamos, de aviación, o sea, la tecnología es lo que va moviendo el mundo.
¿Dónde y cuándo ha habido un enorme salto tecnológico? La carrera a la Luna. O sea, para llegar a la Luna, este único país que llegó a la Luna, se inventaron montones de cosas, desde tejidos hasta instrumentos, que son el fundamento de lo que estamos utilizando hoy día, ¿no? O sea, la tecnología es algo que es el deseo de innovación, el deseo de nuevas búsquedas, es algo que está innato en el ser humano. O sea, si queremos ir más atrás, están los navegantes que le dieron la vuelta al mundo sin saber a dónde iban, pero tenían el coraje de buscar nuevos horizontes. Exactamente. Esa búsqueda insaciable de novedades, de lo nuevo, es lo que le hace a uno pensar en un ser humano optimista, capaz de resolver los problemas que nos aquejan, ¿no? Muy bien, señor León. Yo le agradezco por estos comentarios, por un poco despejar algunas dudas de nuestros amigos. Y obviamente el tema es interesante, que va a dar para más, porque como usted ha mencionado, la tecnología cambia pues estas tendencias, cambia el mercado, no solo laboral, ¿no? Sí. Obviamente también la economía. Y me parece que hoy hemos tenido un buen resumen de esto. Qué bueno, te agradezco. Y bueno, Downing Intel, estamos al servicio, nos encuentran en LinkedIn, nos encuentran en la web, nos encuentran en Facebook, ahí estamos. Perfecto. Y amigos, con ustedes será hasta la próxima oportunidad, siempre en Andina al Día. Gracias. A usted gracias también, Gwen.